Hola cuentistas, qué alegría volver a estar nuevamente con ustedes en un nuevo cuento gay de los cuentos del Valentín, titulado Ceniciento en Chapultepec 1. ¡Comencemos! En una oficina de gobierno se escuchaba un gran bullicio, producido por excitadas pláticas de organización de desayunos en donde se debatía entre pedir tacos de canasta, guajolotas con atole, o tortas con refresco que ayudarían a los burócratas a vencer la resistencia a iniciar su trabajo. Eran las 8:05 de la mañana. Las puertas se habían abierto puntualmente a las 8 en punto, acorde al horario de apertura, y Jacinto, un treintañero que tenía un problema con su medidor de agua, el cual le había generado un recibo con una cantidad impagable, ya se encontraba con sus nervios en ascendente crispación frente al escritorio de Lulú, una cincuentona quien con la tripa chillante de hambre veía a Jasi, como lo llamaban sus amigos, con hartazgo. A Lulú, gran amiga de Teresita, su compañera de escritorio de aclaraciones, le causaban repulsión los tipos con aire de juniors que no pocas veces le habían gritoneado llamándola naca e inepta. Así que cada vez que se topaba con uno, Lulú, con una fingida parsimonia e indiferencia, gozaba verlos estallar. Que los atienda Teresita. Ella sí tiene paciencia, pensaba. Así que, con un rostro que reflejaba impasibilidad, miraba a Jacinto diciéndole que el licenciado Fulgencio, jefe de la oficina, no se encontraba, por lo que ella no podía hacer nada. Total, si Jacinto le iba a gritonear, que lo hiciera por una causa justificada. Soy inepta y huevona, porque quiero pinche Junior, así que llámame naca. No sabes cómo disfruto verte encabronado y al punto del berrinche, hijo de papi, pensó Lulú, sabiendo que la solución a la demanda de Jasi se encontraba en la tabla de cálculo de recargos que ella tenía justo debajo del libro que reposaba en el lado izquierdo de su escritorio. Pero con la consciente determinación de no querer solucionar la demanda de Jacinto, se limitó a mirarlo con parsimonia, al tiempo que tomó la guajolota con mole verde que su compañero Rodríguez le acababa de colocar sobre su escritorio, para después darle una gran mordida y frente al impaciente joven masticar el bocado de torta de tamal lentamente y con despreocupación. Quiero hablar con tu jefe, le gritó Jacinto. No ha llegado, le dijo Lulú con la boca llena. ¿A qué hora llega? No sé. Y deglutió el bocado. Jacinto salió enfurecido y Lulú le dio otra mordida a su guajolota, cuyo bocado esta vez ayudó a pasarse con un atole de vainilla. Lulú se permitía actuar de esa forma con los juniors porque sabía que no la correrían, pues el sindicato la protegía. Llevaba 28 años ya trabajando en esa institución, agradecida de que su tío Fernando le consiguió la plaza con la que pudo sacar adelante a sus 4 hijos. Dura labor para una mujer que no tenía vocación de madre, ni de esposa, pero sí de seguir costumbres, por lo que, siguiendo la tradición de su familia, se casó con Marquito, un joven que soñó con ser futbolista profesional, pero quien en una sociedad que tiene un sistema en el que muy pocos jóvenes llegan a vivir del balompié, aprovechó su gran inteligencia espacial para convertirse en chofer de torto. De estos dos seres nació Nacho, un niño con un tono de voz más agudo que el promedio, y una piel muy sensible al dolor que le producía aversión al fútbol y propensión a tener movimientos muy cuidados, por lo que sufrió desde niño de bullying por ser percibido como un niño amanerado, comenzando por sus 3 hermanos, estereotipos, los 3 niños de niños rudos y varoniles, a quienes les gustaba el fútbol, los trancazos y las palabras altisonantes. Te voy a acusar con mi mamá. Le hubiese gustado a Nachito, con esa amenaza, solucionar los abusos de sus hermanos. Pero el día que lo intentó, su madre Lulú, quien en ese entonces temía que alguno de sus hijos fuese como Toñito, un compañero de trabajo quien era objeto de burlas por tener movimientos delicados, simplemente le ordenó secamente a Nachito: «Defiéndete, sé un hombre».
Y Nachito lo intentó, pero infructuosamente, pues la parálisis que le producía su miedo a los trancazos solo le trajo más golpes y burlas, por lo que decidió refugiarse en el estudio, esperanzado que sería este el que lo sacaría de vivir en el cuarto que compartía con sus 3 hermanos en una colonia popular de la Ciudad de México. Así que en la medida que fue creciendo como el modocito de su casa, se dijo que no quería ser ni como su madre, ni su padre, ni sus hermanos. Él sería rico, se dijo para sí mismo, pero la realidad es que el deseo y la intención no siempre se convierten en éxito. Y es que quizá a Nachito le faltó la suerte de haber tenido un cuarto para él solo, en el que pudiese estudiar sin el ruido que hacían sus hermanos en el cuarto que compartía con ellos, y en el cual le rayaban sus cuadernos, escondían sus libros o le rompían sus plumas, solo por el placer de molestar al matadito de la casa. Suerte de poder estudiar en una escuela con un buen nivel de enseñanza que le hubiese garantizado su pase al UNAM. Suerte de que sus padres tuviesen recursos adicionales que le pagasen unas buenas clases de regularización en las materias que se le dificultaban, o en las que sus compañeros hacían tanto desmadre que nadie aprendía nada. Suerte de haber nacido con una inteligencia a nivel genio, y no con una inteligencia tan común como la del promedio. Así que cuando Nachito terminó la prepa y no salió en las listas de admitidos en la UNAM, y sin la suerte de tener unos papás que le pudiesen pagar una escuela particular o que tuviesen el deseo y los recursos para mandarlo a estudiar un año al extranjero, Nachito se vio obligado a buscar trabajo, el cual tuvo mucha, pero mucha suerte, quizá por su aspecto alineado, de entrar como vendedor en el departamento de trajes de Liverpool Santa Fe. Su trabajo le encantó, primero porque él mismo tenía que ir a trabajar vestido de traje. Un traje siempre hace ver más guapo un hombre, pensaba mientras miraba a los hombres trajeados con los que descubrió su primer fetiche: los hombres vestidos con traje. Así que cada vez que veía llegar un hombre guapo a comprar un traje, se deleitaba sugiriendo que se probara todos los trajes en los que Nachito quería verlo. Jamás me atrevería a meterme a hacer algo en un probador con un cliente, pensaba Nachito. Jamás pondría en riesgo este trabajo que me gusta tanto. Suspiraba y remataba pensando, pero como me gusta ver a los clientes guapos vestidos de traje. Así que, contrario a compañeros que llevaban años trabajando en Liverpool y quienes estaban hartos del trabajo con sus muchas horas de pie y de la rutina del acomode y acomode ropa, Nachito lo disfrutaba mucho. Y es que, además de su debilidad por los trajes, a Nachito le encantaba el ambiente de Liverpool. Huele bien, no como el cuarto que comparto con mis hermanos, el cual siempre huele a patas. Son unos cerdos. Los espacios están limpios, son amplios y bien iluminados. Los techos son altos y todo se ve tan elegante. Pensaba en las noches recostado sobre su litera, mientras uno de sus hermanos se divertía lanzándole mocos. ¿Será que algún día podré vivir solo?, se preguntaba, ya sin hacer un esfuerzo por pelear con el atoso de su hermano y consciente que su madre jamás lo defendería. La relación con su madre Lulú nunca fue buena, y no porque Lulú lo tratara mal, simplemente fue porque ella era indiferente a él. Ya lo he dicho, Lulú, a pesar de haber tenido 4 hijos, no tenía vocación de madre, así que cuando regresaba del trabajo, cocinaba callada la comida, ignorando a sus hijos, lo cual dejó de hacer cuando sus hijos tuvieron edad suficiente para cocinar, así como edad para hacer el aseo de la casa. Actividades que, curiosamente, los abusivos de los hermanos de Nachito le relegaban a él. Si a ti te molesta que esté sucio, pues tú limpia, le decían despreocupadamente sus hermanos. Pero a pesar de la indiferencia de su madre, Nachito adoraba a Lulú. Así que desde su primera quincena no le pesó que su madre le pasara báscula a su sueldo, y más porque, haciendo caso a la justicia, él vivía en casa de sus padres, por lo que si ya trabajaba, pues era justo que contribuyera con el gasto familiar. Además
de que lo que sea de cada quien, su madre y su padre, siempre habían trabajado y lo seguían haciendo. Con lo que le sobraba de su sueldo, Nachito, descontando sus pasajes y comidas, pudo comprar un celular con un plan de internet, lo que le permitió poder bajar dos aplicaciones que le cambiaron la vida, Grindr y Hornet, con las cuales Nachito, sin la posibilidad cercana de vivir en un lugar lindo, descubrió que saliendo del trabajo, activando el Grindr y el Hornet, en zonas lindas, con la ayuda de la belleza de la juventud, la cual se incrementaba cuando ésta venía vestida de traje, podía acceder a bonitos departamentos y casas. ¡Wow! Pensó la primera vez que entró al departamento de un treintañero, quien vivía con roomies, pero cuyo cuarto tenía una gran vista llena de edificios altos e iluminados. Más que deseo sexual, Nachito sintió éxtasis por estar en un departamento que consideró majestuoso y nada parecido al departamento en el que vivía con sus padres y sus hermanos. La cocina lo dejó boquiabierto de la impresión, brillante, con una barra de mármol blanco, unos entrepaños que olían a madera fresca y no a cochambre como la cocina de su casa. Quería quedarse a dormir ahí para ver el amanecer. Pero eso no fue posible. El treintañero apenas se vino, lo echó del departamento pretextando que al día siguiente tenía que trabajar. Solo una pregunta, le dijo Nachito antes de tener los dos pies afuera del departamento. ¿Cuánto cuesta un depa así? Cuando escuchó el precio, fue consciente que jamás podría vivir en un departamento de ese tipo, ni siquiera con roomies, pues no tenía el corazón frío para dejar de ayudar con una parte de su sueldo a su madre. Por lo que en el largo camino de regreso a su casa, se propuso pasar el mayor tiempo posible en departamentos de ese tipo. ¿Cómo lo haré?, pensó, y llegó a la conclusión que el Grindr y el Hornet serían los medios para lograrlo, junto con la ayuda de un gimnasio con aparatos viejos que estaba cerca de su casa, y al cual al día siguiente se inscribió, con lo que comenzó una rutina de gimnasio, trabajar en Liverpool y al salir, deambular por colonias elegantes en las que activaba el Grindr y el Hornet con su respectiva consecuencia y con la cual poco a poco se fue haciendo un conocedor de acabados, iluminación, cortinería, muebles y accesorios derivados de las visitas a múltiples casas y departamentos en donde siempre pedía que le invitaran un té, el cual se tomaba pero muy lentamente antes de pasar a la acción amatoria, la cual, concluida, bien sabía que sería corrido. Lo ideal sería que me invitaran a dormir, se decía a sí mismo, lo cual sin ejecutar un plan predeterminado sucedió, pero no en el depa de treintañeros, sino en el de un sesentón. Quédate a dormir conmigo, mañana te bañas aquí y te presto un traje para que te vayas a trabajar. Se sorprendió cuando aquel señor de 65 años, llamado Roberto, de carnes flácidas, se lo propuso. Aunque a Nachito le gustaba conocer departamentos y casas lujosas, bien sabía que el vehículo de entrada era el sexo, y no consideraba que se vendía, pues en verdad los tipos que escogía no era solo porque viviesen en colonias en donde estaba seguro que sus camas estarían en un lugar que él quería conocer, sino también porque también le agradaban físicamente, y al parecer, para Nachito, la regla era que le gustaran los treintañeros. Pero en la vida, las excepciones que suelen romper la moral propia siempre llegan, porque en el caso de Roberto, Nachito aceptó su invitación a su departamento no porque en la foto de perfil del Grindr de aquel sesentón no se le veía la cara, sino porque el cuerpo de Roberto se veía recargado en un Audi TT. Nachito la verdad no sabía mucho de autos, pero el Audi TT se veía lujoso, por lo que supuso que ese señor, quien después le mandó fotos de su cara y por la cual no sintió una especial atracción como la que sí sentía por los treintañeros, supuso que debía de vivir en un lugar que definitivamente Nachito tenía curiosidad por conocer. Así que Nachito se dijo que no tenía nada que perder y aceptó subirse a ese Audi TT,
Lo que nunca se imaginó es que sería llevado a un departamento en la Torre Chapultepec 1, en donde se encuentra también el Hotel Ritz-Carlton, con una majestuosa vista al bosque de Chapultepec. Nachito, desde que se subió a ese auto, con olor a lujo, se sintió intimidado y en cierta forma cautivado por ese señor que olía tan bien, que parecía ser tan seguro y conocedor de la buena vida, y quien lo emborrachó con un vino tinto de las bodegas Alto, lo que hizo que Nachito, sin tener nada que ofrecer más que su juventud, la cual Roberto constantemente le hacía saber que la deseaba con la frase «¿Qué piel tan tersa tienes?», hizo que Nachito, embriagado por el alcohol de un vino caro y extasiado por el lujo del departamento, tuviese con ese sesentón el mejor sexo que jamás había tenido. Así que cuando Roberto le ofreció quedarse a dormir con él, Nachito sintió terror, no de quedarse en una cama desde la que la vista del bosque de Chapultepec y las luces de la ciudad le darían las buenas noches, sino de que esa noche se acabaría pronto y nunca más volvería a estar en ese departamento por el cual Nachito, un joven que había crecido con muchas privaciones, sintió un fuerte deseo de vivir en él. Pero su sorpresa fue que a la mañana siguiente, Roberto, quien también trabajaba en Santa Fe, llevó a Nachito a su trabajo, ahora en su Infiniti QX50, y al dejarlo en una de las entradas del centro comercial de Santa Fe, le dijo: «Avísame cuando salgas de trabajar para pasar por ti. Hoy también te quedas en casa». Y no fue una pregunta, sino una orden que le generó una inmediata erección a Nachito. Ese día, Nachito vendió más trajes que los que normalmente vendía. Quizá porque la sonrisa que no se podía borrar de su rostro hizo que atendiera mejor a los clientes, a pesar de que todo el día estuvo pensando en quién sería Roberto, quien resultó ser un señor casado con 2 hijos y a quien apenas hace 2 años su mujer lo descubrió teniendo una relación sexual con uno de los botones del Hotel Hilton de la Quinta Avenida en Nueva York, cuando ésta regresó anticipadamente de hacer shopping en las tiendas de la Avenida Madison. Shopping del cual Roberto, pretextando un intenso dolor de cabeza para no acompañarla, supuso que su mujer regresaría pasadas las 8 de la noche. ¿Que si se arruinaron las vacaciones por este hecho? Por el contrario. Fermina, la esposa de Roberto, quien toda su vida de casada se la había pasado arañando las paredes por el deseo sexual que esporádicamente satisfacía con su marido 2 o 3 veces al año, inteligentemente pactó con él una relación en la que serían libres los dos de acostarse con quien quisieran. «Jamás lo he hecho por miedo a que me descubrieras y me dejaras en la calle», pensó Fermina en ese momento. «Mira, Roberto, me caes muy bien, además de que te amo, así que no me molesta en lo más mínimo que tengas amantes, siempre y cuando me dejes tenerlos a mí también», le dijo a su extrañado y avergonzado marido, quien ni siquiera había tenido tiempo de vestirse. «Vuelve a llamar al Botones. Yo regreso al shopping y vuelvo pasadas las 10 de la noche. Prometo tocar la puerta. Y estate tranquilo. Yo tu secreto, siempre, pero siempre, lo guardaré muy bien. Al fin de cuentas, somos un equipo, ¿no? Así que siempre te puedes seguir mostrando como un respetable hombre casado conmigo». Oferta que Roberto aceptó gustoso. «¿Y sabes por qué mi esposa no se separó de mí?», le preguntó Roberto a Nachito cuando le contaba la historia entre múltiples carcajadas al tiempo que cenaban en su departamento de Chapultepec 1. «No», le respondió Nachito con curiosidad, a lo que Roberto, mirándolo como si le quisiera dar un consejo, le dijo: «Yo, cuando me di cuenta que era maricón, supe que mi desgracia no sería ser gay, sino ser pobre. Así que me dediqué a hacer dinero. Y ahora con ese dinero mantengo una esposa a mi lado, que dizque le tapa el ojo al macho, y te digo dizque porque a estas alturas ya no me escondo de nadie, y a mi casa ya casi ni voy a dormir. Mis hijos saben que soy gay, y no les queda más que aceptarme tal cual soy, porque si no lo hicieran, bien saben que se quedarían sin herencia.
y ese parecito que tengo de hijos están tan acostumbrados a la buena vida que no serían capaces de renunciar a ella. Roberto hizo una pausa y Nachito lo miró calladamente con una mezcla de sorpresa y admiración, hasta que escuchó la voz enfática de Roberto decirle: decidir ser rico es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque te aseguro que si fuera pobre, en lugar de traer jovencitos como tú a mi depa con una gran vista, sería uno de esos ancianos que buscan chacales en el Metro Hidalgo, y ser uno de esos desgraciados. Definitivamente yo no quería hacer en mi vida. Nachito sintió una mezcla de terror e indignación con las palabras de Roberto. Se le hicieron despectivas y clasistas, y en cierta forma tenía la sensación que con ellas lo estaba humillando, pues él no era dueño de aquel departamento, sino un empleado de Liverpool, a quien quizá Roberto lo consideraba pobre y por lo tanto, según sus palabras, un ser desgraciado. Así que, quizá como un instinto de supervivencia, quiso ocultar la humillación que sentía y queriendo verse humilde y quizá también como un ser digno de lástima que pedía indirectamente un consejo, con una sonrisa le dijo a Roberto: yo pensé algo similar, pero no sé, no soy rico y no creo que lo llegue a ser. Goza mientras estás conmigo, le dijo Roberto con una sonrisa pícara. En ese momento la puerta del departamento se abrió y Nachito, intrigado, vio entrar a un apuesto treintañero. Era Jacinto, quien con una mueca le hizo ver a Nachito que le desagradaba su presencia. Hola, Robert, le dijo Jacinto a Roberto, plantándole un beso en la boca. Roberto le correspondió el beso y después de presentar a los dos jóvenes, le dijo a Nachito que Jacinto era su novio de planta, pero que ellos eran una relación abierta y que aceptaban invitados como él a darle más sabor a su relación. Bueno, encuerémonos pues, dijo Jacinto con una mirada que retaba y a la vez invitaba a Nachito a que pasara a la habitación a hacer lo que venía a hacer. Tranquilo, le dijo Roberto a Jacinto, tenemos tiempo. No hemos acabado de cenar. Ven, siéntate a cenar con nosotros. Los espero en el cuarto, fue la respuesta que dio el treintañero a la petición del sesentón, y se alejó a la habitación sin ocultar su molestia. Se pone celoso, pero sé que se van a llevar bien. Nachito sonrió tímidamente, y ni siquiera se cuestionó el por qué accedió acabada la cena a hacer un trío con Roberto y Jacinto. Nadie le había avisado y menos preguntado si quería hacerlo, pero quizá ese embelesamiento que tenía hacia el lujo del departamento y hacia la riqueza de Roberto hizo que simplemente lo siguiera cuando éste, limpiándose la boca con una servilleta de tela, se levantó y le dijo: ven, vamos. En la habitación la molestia de Jacinto hacia Nachito fue evidente, pero cuando lo vio desnudo y sintió su piel tocar la de él, una piel igual de suave a la suya, la molestia poco a poco desapareció, dando lugar a la atracción que esos dos jóvenes sintieron el uno por el otro. Así que al final del acto, los dos jóvenes, uno a cada costado de Roberto, reían sintiéndose seguros y contentos con ese sesentón, quien les llenaba las copas de vino, con toda la intención de emborracharlos. Muchos considerarían a Roberto un cínico, un mal esposo y un mal padre. Pero la realidad era que Roberto se llevaba pero muy bien con su esposa Fermina. Eran muy buenos amigos, siempre le hablaba por teléfono y tenía suficiente dinero para satisfacerle sus gustos. Con sus hijos y sus dos nietos de 2 y 7 años, era igual, atento y espléndido. Y la realidad es que tanto su esposa, sus hijos, sus nueras y sus nietos lo adoraban y no tenían queja del papel de proveedor que jugaba. Respecto a su vida con los jovencitos, puedo decirles que siempre ha sido amable con ellos y no los ha forzado a hacer algo que aparentemente ellos no quieran hacer. Simplemente Roberto, al igual que muchos de sus amigos heterosexuales, que están próximos a alcanzar lo que llaman el 7º piso y que tienen mucho dinero, el cual saben que no les alcanzará la vida para acabárselo, se sienten envalentonados para cuestionar los valores morales con los cuales han intentado regir sus vidas, y quizá
a la vista de ellos mismos, pero en sus 20s, se mirarían como unos completos cínicos, rabo verdes, pero ahora, siendo unos sesentones, se revelan a seguir reprimiendo sus deseos por estar con alguien más que no sean sus esposas. A la mañana siguiente, Roberto volvió a llevar a Nachito a su trabajo, ahora portando su traje y sabiendo que Jacinto era el dueño del traje que él había usado el día anterior. Quizá por eso me miró tan feo cuando me vio, pensó Nachito. Cuando salgas del trabajo llega al depa, le dijo Roberto cuando Nachito bajó del Audi TT. Sí, le respondió Nachito, quien se convirtió en un visitante asiduo al departamento de Roberto y Jacinto, y quien de tanto ir y venir terminó enamorado y bien correspondido de Jacinto. No le tenemos que decir lo que sentimos el uno por el otro, le dijo Jacinto a Roberto con una mirada que contenía amor, pero también amenaza. No nos conviene. No sé cómo lo tomaría. Yo no quiero dejar de vivir aquí y tú no puedes correr el riesgo de que te deje de ayudar con la colegiatura de tu universidad privada. Nachito miró con un poco de decepción a Jacinto. En cierta forma le molestaba su interés económico hacia Roberto, a quien Nachito no amaba, pero con quien se sentía muy agradecido y a quien le tenía un cariño especial. Así es la vida, Nacho. ¿Ya te contó que su mayor temor era ser pobre? Le preguntó Jacinto, mirándolo con unos ojos de los que salían un leve fuego que contenía cierta ira. Sí, desde el segundo día que lo conocí, le contestó Nachito. Pero lo que no te contó es que su familia ya era rica, muy rica. Para nosotros no es tan fácil, Nacho. Dime, si te deja de ayudar con la universidad, ¿cuál sería tu destino? Y no te digo que no puedas llegar a ser rico, pero no como él. Y además, ¿cómo lo harías, güey? ¿Con el consejo de tus papás? No creo que ellos sepan el camino para hacerlo, ni tengan tampoco las relaciones que te impulsen. Nachito se quedó callado y pensó que quizá Jacinto tenía razón, pero se rehusaba a ser un ser aprovechado y sin escrúpulos, así que pensó que mientras estuviera en esa extraña trieja que tenía por relación, sería la persona más cariñosa con Roberto, quien le estaba ayudando a salir del cuarto que compartía con sus hermanos, quienes aún ahora se burlaban de él cuando esporádicamente visitaba la casa de sus padres y lo veían salir vestido de traje para ir a trabajar a Liverpool. Un día, cuando Nachito ya estaba más que enamorado del treintañero Jacinto, quiso presentárselos a sus papás, aprovechando que Roberto se había ido de vacaciones por 15 días con su familia y que su papá, el de Nachito, estaría en la casa y no manejando un torto. Jacinto aceptó un tanto a regañadientes, pero sabiendo lo importante que era la mamá de Nachito para él, pues a pesar de su indiferencia, la realidad es que Nachito la adoraba. Vaya sorpresa que se llevaron Jacinto y Lulú al ser presentados por Nachito. Para Jacinto la sorpresa fue que su suegra era la burócrata que tanto maldijo ese día en la mañana, y para Lulú fue que su yerno era el junior que le causó tanta repulsión. Así que, después de los saludos respectivos en los que los dos no dijeron nada, Lulú inspeccionó detenidamente a su hijo. Le vio el traje y sus zapatos, los cuales no eran los trajes modestos que inicialmente su hijo usaba para ir a trabajar, sino esos trajes que ella distinguía en los juniors que despreciaba, y en voz alta exclamó: «Vaya, ahora resulta que mi Nachito, no sé cómo, se ha convertido en un junior». Y viendo la incomodidad que sus palabras produjeron en su hijo, mirando a Jacinto le dijo: «No te preocupes, el lunes temprano pasa conmigo y en menos de 10 minutos, Teresita y yo arreglamos tu problemita». «Gracias», le dijo secamente Jacinto, pero con una entreapenada y forzada sonrisa en su rostro. Y Lulú, acostumbrada a ser una cabroncita, volvió a mirar los zapatos de su hijo y exclamó en un volumen más alto de lo habitual: «Sí, yo le dije a mi marido que no se preocupara si Nachito salía gay, porque le iba a ir muy bien, porque los gays son como una secta y se ayudan entre ellos. Que si de alguien tenía que preocuparse, era de sus otros 3 hijos». Y lanzó una carcajada.
En la cara de Nachito se formó una sonrisa forzada que reflejó un poco de vergüenza, la cual se calmó un poco por una mirada serena de Jacinto con la que le dijo: todo está bien, no te preocupes. Y así esa pequeña reunión un poco forzada por Nachito, en la que hubo café, galletas, refrescos y botanas, continuó con comentarios un tanto impertinentes por parte de Lulú, en los que, si somos sinceros y los analizamos con lupa, contenían una gran dosis de envidia por la repentina suerte que estaba teniendo su hijo. Y pasadas 2 horas, cuando los jóvenes se despidieron, los 2 últimos comentarios de Lulú fueron: el lunes te veo temprano y en menos de 10 minutos tu problema quedará resuelto, para después volver a su hijo y decirle: y dime si ya no vas a vivir en esta casa para ir desocupando tu litera. No, sí sigo viviendo acá, mamá. Me quedo con Jacinto porque está más cerca de mi trabajo. A lo que Lulú con cierta ironía respondió: bueno, cuando ya no quieras vivir acá, no te preocupes. Ya ves que nos sobra mucho, pero mucho espacio. De regreso a la Torre Chapultepec 1, Nachito se disculpó con Jacinto por las ironías de su madre, a lo que Jacinto le contestó: no te preocupes. En la vida siempre te vas a topar con personas y sí, muchas veces es tu propia familia a la que les va a molestar verte bien. Y esto me lo dijo Roberto, y yo lo escucho atentamente porque ha vivido, y no es nada tonto. Y él me ha dicho que la envidia, perdón que te lo diga así, pero tu mamá te tiene envidia, así que acéptalo. Muchas personas te van a tener envidia, pero no quieras agradarlas. Lo que ellas sienten, su molestia es bronca de ellas. Tú y yo somos afortunados. Nuestra suerte es que le caemos bien a Roberto y que somos jóvenes y que él quiere ayudarnos. Así que agradezcamos y aprovechemos esta suerte y sigamos nuestra vida, amor. Quizá si nuestras circunstancias fueran otras, o nuestra suerte al nacer hubiera sido otra, nuestras decisiones también serían diferentes, Nachito. Y así, ese treintañero y ese veinteañero, desafiando todo lo que la gente dice que es correcto y que no, simplemente viviendo su vida en el Audi TT, se dirigieron a la Torre de Chapultepec 1, en donde, en un departamento con vista al bosque de Chapultepec, vivía una trieja conformada por 3 hombres, quienes, ignorando el qué dirán de la gente, habían decidido vivir en esa no común relación, mientras sus cuerpos aún respiraban y sus corazones bombeaban sangre a sus órganos, sabiendo, sobre todo Roberto, quien tenía más conciencia o más edad, que un día su cuerpo moriría y que no se llevaría nada, pero nada, a la tumba. Espero y les haya gustado este cuenterete. Muchas, pero muchas gracias por escuchar. Si quieren seguir escuchando más cuentos con temática gay, aquí les dejo una liga a una lista de reproducción con una gran cantidad de cuentos con temática gay. También pueden seguirme en mis redes sociales, se las dejo acá abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo cuenterete. ¡Hasta luego!